Muy bien, esta va a ser una inducción para el movimiento de tierra. Siempre el movimiento de tierra lo vamos a manejar en el plano de arquitectura. Siempre en esa parte, y dentro de ese archivo hay un apartado que habla sobre movimiento de tierras. Siempre lo vamos a manejar aquí. Entonces, ¿por qué empezamos? Empezamos por la información que nos transmita diseño. Directamente ahí se pasan los perfiles que el ejecutivo pasa del terreno, y obviamente lo comprobamos. En este caso ya se hizo ese trabajo, se volvieron a hacer los perfiles y si coincidían. Quizá es un doble trabajo, pero para tener certeza de que estamos haciendo bien las cosas, comparar lo que estamos haciendo con lo que nos dan en la parte de diseño. Entonces se comprueba la parte de la planimetría, el polígono, con referencia a las medidas que pasa el cliente, las escrituras o el registro o el plano que en algunos casos ya tenga el cliente, y se compara nuevamente lo que ya mencionamos. Los perfiles son muy importantes. Entonces ahorita procedemos a limpiar la cuestión de los perfiles que tenemos, los ponemos en paralelo y les asignamos un valor. Planteamos las curvas que vamos a manejar y también un banco de marca. Todo eso lo vamos a ir explicando poco a poco. Entonces siempre hacemos una copia por si en algún caso tenemos que redefinir algunas cuestiones, pues ya tenemos una copia aquí con las cotas que hemos pasado de los perfiles, y tenemos este que vamos a seguir trabajando. Bueno, entonces para poner en paralelo los dos perfiles buscamos un punto en común. En este caso va a ser el punto A y el punto B. ¿Por qué decimos que son un punto en común? Porque tenemos un perfil posterior donde nos marca cuál es la diferencia de nivel entre ambos puntos. En este caso tenemos el punto A, que tiene 3 metros, y el punto B, que tiene 1,45 desde el horizonte en el que físicamente se tomaron estos niveles. Entonces tenemos una diferencia de nivel de 1,55 de A con respecto a B. Entonces los alineamos de esa forma. Previo a hacer eso, hemos tomado otra referencia, que es el polígono del terreno. Como sabemos muy bien, la mayoría de polígonos, más cuando son terrenos grandes, no son de forma regular. Muchas veces se presentan formas irregulares, pero alineamos un punto a 0 grados, y eso nos va a servir de referencia para emplazar la casa y para tomar referencia de los perfiles. Entonces hacemos esa referencia. Aquí, por ejemplo, hemos puesto el punto A y el punto C a 0 grados, y el resto del terreno pues nos va a quedar con respecto a esos 0 grados, pero de forma irregular, y eso nos va a servir para alinear los perfiles en el sentido del terreno. Y como ya mencionamos antes, para alinearlos en el sentido de alturas, pues hacemos la referencia de puntos en común, que ya lo explicamos. Si no nos casan todos los puntos que nos han pasado, como en este caso, no nos preocupemos, porque al final en cuentas la toma de niveles físico a un terreno pues es también una referencia. Lo más exacto sería contratar a un topógrafo que nos pasara las 9 puntos y las curvas de nivel bien definidas, pero en este caso no es así. Entonces podemos utilizar los niveles que nos han pasado sin preocuparnos demasiado porque algunos puntos no lleguen o no casen. Entonces obviamente no tienen que pasarse demasiado la parte del desfase, sino que pueden ser algunos centímetros nada más en cuanto a las alturas. Y en cuanto a las dimensiones en planta, pues ahí sí es muy variable, va a depender mucho de qué es lo que necesitamos de información para que podamos trabajar el emplazamiento propio de la casa. Como por ejemplo aquí en este proyecto, que el terreno es bastante grande y la casa va a estar emplazada más o menos en este punto. Entonces si nos pasan los puntos de aquí para abajo, pues estamos bien, porque nos abarca la casa que es la que nos interesa. Entonces aquí ya tenemos una alineación un
un tanto más cercana a lo que queremos. Nuevamente, repasando, lo hemos alineado con respecto a la planta. Para eso nos sirvieron estas líneas, los puntos D y C. Entonces las proyectamos hacia los perfiles, y aquí están los puntos C y el punto D respectivamente, y también los alineamos en sentido de las alturas. Habíamos dicho de que hay una diferencia entre A y B de 2.55, de 1.55, perdón, y aquí ya pues tenemos esa referencia. Aquí tenemos 1.55 de altura, estaría el punto A y el punto B. Si nos damos cuenta, estos puntos no coinciden con nuestra planta, porque los niveles no se tomaron hasta la parte literal de atrás, sino que se dejaron a cierto punto. Pero como ya mencionamos anteriormente, eso nos sirve porque nos da cierta idea o cierta referencia con respecto a el emplazamiento de la casa, que es lo que más nos importa. Entonces nos sirven, y si no llegaran hasta el punto de alcanzar la casa, pues proyectamos los últimos puntos que nos den, nada más. Algo también importante en la forma de trabajo es ordenar nuestros perfiles por colores. Es decir, si nosotros tenemos este terreno y sabemos de que el terreno es así de frente, vamos a llamar que este es el perfil, perdón, vamos a decir de que este es el perfil de calle. Este va a ser el perfil del frente, perfil frontal. Este va a ser el perfil posterior, y este el perfil izquierdo, y este el perfil derecho. ¿Sí? Si miramos siempre el terreno en este sentido, de norte a sur. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos esa referencia, vamos ordenando nuestros perfiles con respecto a los puntos lógicos que se manejan en AutoCAD. Es decir, si este es nuestro perfil izquierdo y este es nuestro perfil derecho, el perfil izquierdo va a estar mucho más fuerte porque lo estamos viendo de este punto aquí hacia este punto. Siempre lo vamos a ver así. Y lo mismo pasa en el sentido de frontal. Nuestro perfil de calle va a ser mucho más fuerte, el perfil del terreno como tal va a ser un poquito más tenue, y el perfil de atrás va a ser el más delgadito. Así lo vamos a manejar, y tenemos que usar la configuración de puntos para ello. En este caso yo sé de que este va a ser mi perfil izquierdo, que es el que primero voy a estar viendo de lado, y este va a ser mi perfil derecho. Entonces lo configuro así, con el cian, que es más fuerte, y el verde, que es un poquito más tenue. Entonces esto me hace referencia de que este está al fondo. Entonces así lo ordenamos, y de frente lo mismo. Es para que sigamos cierto orden de dibujo, y para que no nos perdamos entre tanta línea. Es muy importante el manejo de colores, el manejo de texturas, el manejo de grosores, etcétera, como vamos a ir viendo. Muy bien, ya hemos limpiado el dibujo. Solamente dejé algunas cotas que por referencia me pueden servir, nada más. Por ejemplo, la referencia de que aquí está el punto A y aquí está el punto B, y la referencia de dónde termina el punto B y dónde está el punto A. Entonces esas referencias opté por dejarlas momentáneamente. Igualmente aquí ya tengo alguna idea de cómo puede ser mi talud y el emplazamiento de la casa. Eso lo había pensado antes, y lo importante acá es también tomar en cuenta mucho de lo que en diseño se haga. En el 3D también hay un 3D que es este. Entonces, si se hizo bien el levantamiento de terrenos, si se manejaron bien el movimiento de tierras, las plataformas, los taludes, nos puede servir de mucho para que tengamos una referencia real de cómo se emplazó la casa, que nuevamente lo que más nos interesa, cómo se configuró este camino. En todo caso, si no estuviera tan bien,
Para eso ya está la parte de planificación, que es lo que estamos manejando en este momento para ir corrigiendo ciertos aspectos. Y lo mismo es en el caso de la toma de algunos bloques, de algunas cuestiones que nos puedan ir sirviendo para este plano. Podemos agarrar uno anterior, en este caso yo estoy agarrando de un cliente que se llama Rudy Orellana. Podemos agarrar la planta que se hizo previamente, la podemos copiar literalmente y la podemos llevar a nuestro archivo. Obviamente después limpiamos todo eso porque no queremos crear un desorden aquí dentro y después que ya ni nosotros entendamos qué es lo que estamos haciendo. Nada más es para copiar algunos aspectos como bloques, niveles, textos, cotas, etcétera, que nos puedan servir para el nuevo que nosotros vamos a hacer o estamos haciendo. Entonces aquí ya definimos una plataforma que es el de la casa. ¿Y cómo lo definimos? Con el asunto del 3D. Lo perfeccionamos, de hecho aquí corregimos una parte del emplazamiento, hicimos un tanto más para atrás la casa porque no nos daban las curvas estas de acceso. Entonces la corrimos, si no mal recuerdo, un metro para atrás para que nos casara bien. Obviamente todas esas decisiones las tenemos que ir consultando con el jefe de dibujo, gerente de diseño o con el arquitecto Juan Pablo, que es el que tomó los niveles y conoce bien el asunto del cliente, los gustos. Aquí estaba la referencia, entonces vamos a tomar un punto acá de cómo estaba en X y Y para saber exactamente cuánto lo movimos para atrás. Un metro movimos para atrás. Eso obviamente afecta el movimiento de tierras, pero no lo es tanto y nos permite tomar una mejor configuración de este acceso, que es muy importante también, el cual vamos a ir hablando después. Entonces, para plantear el nivel en el que fue emplazado, podemos hacer algunos cortes desde la planta, podemos ir midiendo, también tenemos la opción de entrevistarnos con el diseñador para saber cuál fue la decisión que tomó, por qué tomó esta decisión de emplazarla aquí, y de esa manera vamos tomando la decisión de dónde podemos emplazar la casa. Aquí ya tomamos la decisión de emplazarla a un nivel de 1.50. Este va a ser nuestro 0,0. En el asunto de los perfiles que nos pasó el ejecutivo, el 0,0 de la toma de niveles en físico es este. Después se fue moviendo para que le alcanzara ahí el estadal y la vista del teodolito. Lo fue moviendo la línea horizonte de la toma física, pero eso ya ahorita ya no nos sirve. Lo que nos sirve es lo que ahorita vamos a dibujar aquí en CAD. Entonces vamos a definir de que este es el 0,0 y que a partir de acá se va a referenciar los niveles y nuestro banco de marca, como lo vamos a hacer en este momento. Pero sí es algo muy importante, lo vuelvo a repetir porque es así. Si en algún momento el diseñador no tomó la mejor decisión u obvió algunas cosas muy importantes en cuanto al emplazamiento, nosotros tenemos la responsabilidad de corregir esa parte, de volver a emplazar, tomar decisiones importantes que vayan a mejorar el diseño, vayan a mejorar los costos del movimiento de tierra, para que pues no al momento de obra pues no nos demos cuenta de eso. Es mejor darnos cuenta ahorita y corregirlo. Entonces es muy importante esa parte. Si el diseñador tomó mal las medidas, no hizo algo bien, nosotros en planificación tenemos la obligación de corregir esa parte. Arriba tenemos un bloque que es esta situación que tenemos acá. Es un bloque dinámico, ¿sí? Es un bloque dinámico para que manejemos nuestros niveles y después
subamos los puntos de las curvas para ya tenerlas dentro del terreno. Entonces vamos a utilizar este bloque y lo vamos a emplazar en el nivel que ya definimos como 0, 0, que va a ser este. Lo ponemos aquí, lo seleccionamos, Move y Previous, P de Previous, le damos así, lo movemos hasta que nos abarque la mayoría del terreno. Y estos son los que nos van a servir, están acá a 50, está bien, nos van a servir para proyectar nuestras curvas. Este es nuestro 0, 0, tanto va a ser el 0, 0 de arquitectura como el 0, 0 del movimiento de tierras. Entonces aquí no hemos descontado el grosor del contrapiso, de las placas y otros elementos, no lo hemos hecho. Porque como decimos, este va a ser nuestro 0, 0 de arquitectura y de movimiento de tierras. Ya vamos a ir al punto donde vamos a empezar a poner los niveles de las plataformas, pero de momento pues nos sirve mucho saber de que este va a ser nuestro 0, 0, el 0, 0 de la construcción que estamos definiendo ahorita, que es este, ¿verdad? Este va a ser nuestro 0, 0, el de ingreso. Si hubiera otros niveles o ingresáramos un nivel abajo, etcétera, pues nosotros tenemos que definir dentro de la construcción cuál va a ser el 0, 0 y tenerlo en cuenta aquí. Sí, hay muchas variables, pero en todo caso la mayoría de veces lo que nos va a servir es que nuestro 0, 0 va a ser el 0, 0 aquí del ingreso. Entonces, para tomarlo en cuenta, abarcamos nuestro terreno así hasta que abarque todas las curvas y hasta este punto, y esta situación nos sirve aquí y lo modificamos en este bloque que es un atributo, o también lo podemos modificar aquí. Puesto que ya se nos acabaron los números, podemos volver a repetirlos aquí y seguir la misma numeración. Si estamos en menos 4, podemos poner 2.50 que va para arriba, ¿verdad? Y este nuevamente lo podemos modificar aquí también para facilitarlo un poquito y hacerlo más rápido. 3 metros, 3 metros 50, 4 metros y así sucesivamente. Y estos los podemos borrar, los que ya no apliquen. Por ejemplo, a partir de 6 metros ya no nos sirve. Este ya no. ¿Sí? Y para abajo lo mismo, podemos copiar este mismo bloque, lo ponemos donde nos sirva y de nuevo vamos modificando las distancias. Como nos quedó menos 4, el que seguiría es menos 4.50. Bueno, pues aquí ya tenemos las líneas que nos van a definir nuestras curvas, y ahora lo que hacemos es proyectar los puntos, ¿verdad? Los puntos de intersección entre X y Y los proyectamos hacia nuestra planta. Ahorita lo vamos a hacer de la siguiente manera. Definimos algunos puntos que nos van a servir. Por ejemplo, este es el punto A. Este es un bloque que trajimos que nos puede servir para eso, y el punto B. Entonces estos mismos los proyectamos hacia nuestro terreno. Aquí teníamos el punto B hasta el extremo del terreno, pero no es así. Para que lo tengamos claro, para saber dónde quedan estos perfiles dentro del terreno. Entonces ya lo vamos a ir definiendo de una forma mucho más clara, mucho más técnica también. Este va a ser nuestro punto D. Entonces hacemos eso. Entonces ahora sí subimos los puntos. Nos ubicamos en el área de movimiento de tierras para hacer eso. Y definimos el cruce. Hemos dicho de que este va a ser nuestro 0,0. Lo vamos a poner encima, el draw order, DR, F de front
y aquí ya no sale la línea que queremos ver. Entonces proyectamos este punto que va a ser el perfil izquierdo. Pues de nuevo vamos con el asunto de los colores, los grosores, para no perdernos, ¿verdad? Entonces lo proyectamos a este perfil, al punto AC, que es nuestro perfil izquierdo, y este otro punto que es donde topa nuestro 00, nuestra línea de 00, con el perfil derecho, y lo subimos hacia el otro lado, que sería el perfil derecho, el lado derecho de nuestro terreno. Entonces aquí ya tenemos una curva, que es esta curva es el 00 dentro del terreno. Claro, si tuviéramos varios perfiles aquí a todo lo largo, aquí solo tenemos dos, este y este. Si tuviéramos más perfiles, el comportamiento de este asunto tal vez sería diferente, ¿verdad? Tal vez sería así si tuviéramos varios puntos, ¿verdad? Pero como solo tenemos dos, la curva se va a ver de esta manera. Es para que lo comprendamos. Entonces vamos a otro archivo que hemos trabajado anteriormente y copiamos una línea que nos sirva para definir nuestra curva aquí en planta. Vamos a copiar esta, la vamos a poner de otro color para que se entienda de que ese es nuestro 00. Quizás los otros los podamos definir con este color, que es el red, el rojo, que es un poquito más delgado que el amarillo. Incluso este lo podemos poner un poquito más grueso todavía para que se resalte todavía más, y así lo hacemos con las demás líneas. Para agarrar cierto orden, ¿verdad? Si empezamos por este punto que va a ser el 450, podemos ir subiendo todos, ¿verdad? O podemos subir con XL todos los puntos, así, todos nuestros puntos, así. Este es el punto A, todos los puntos en el color cian, que es el perfil izquierdo, ¿sí? Entonces todo donde este ya lo pasamos, lo vamos a poner de nuevo, este también, aquí, todo, ¿verdad? Aquí ya tenemos todos nuestros puntos subidos. Tenemos que revisar para que no se nos haya pasado algo por alto. Si está todo bien, entonces empezamos a marcar, y de ahí la importancia también de tener dos ventanas, porque aquí podemos ver nuestro perfil y aquí nuestra planta. Entonces podemos tocar este y nos va a decir de que este es el punto de 450. Entonces lo marcamos aquí. Es importante subrayar antes de eso de que toda esta línea de aquí, desde el punto A para la izquierda, es proyectada, es decir, el ejecutivo cuando fue a tomar los niveles no tomó en realidad estos hasta el tope del terreno, porque seguro que tenía algún inconveniente, o había mucha maleza, árboles o incluso una construcción que le impidió tomar los niveles allá. Entonces proyectamos el último punto, es decir, esta línea que se mira entre este punto y este otro, lo proyectamos hacia el final del terreno lo más que se pueda. Entonces de ahí es que sacamos estos puntos, ¿verdad? No son tomados físicamente en el terreno, sino son proyectados ya aquí en el programa de CAD. Entonces mencionábamos anteriormente que es punto 450, entonces lo marcamos acá, 450. Y los demás pues van a ir correlativos. Si este es 450, lo más seguro es de que el siguiente va a ser 4, y así es, ¿verdad? 4, y nos vamos así, 350, 3, así hasta encontrar el 00, y del 00 para abajo, menos 50, menos 1, etc. Aquí coincidentemente, bueno, aquí vamos a poner 350, 250, 2, 150. Coincidentemente el punto A
es el mismo que el punto de 1.50. Pues a veces se da eso, a veces se queda así desfasado, muy cerquita de un punto del otro, pero son cosas que se dan por coincidencia. Muy bien, ya tenemos todo este lado. Ahorita solo revisamos que efectivamente el último punto sea el punto 12, que sería esta línea. Y sí, aquí topa, es esta línea, topa este punto, este cruce, y lo subimos acá y la indicación pues está correcta. Vamos a definir de una vez el punto de marca. Este es el punto C, que no se nos confunda, aquí no coincide como estábamos con el punto A, aquí sí no, ¿verdad? Pero son cosas que se dan. Entonces este es nuestro punto C, el punto de la calle, que este a su vez va a ser nuestro banco de marca. El banco de marca es para que ya cuando entren a hacer el movimiento de tierra, sea con máquina o a mano, sepan de que de este punto para el punto 0 hay X cantidad de altura. Es la finalidad del punto de marca. El banco de marca es para iniciar a contar o iniciar el corte, iniciar el relleno, etc. Entonces es muy importante definir el banco de marca. Entonces nuestro punto C a la vez va a ser nuestro banco de marca. Le vamos a poner banco de marca 1 y después le vamos a poner el nivel. Ahorita vamos a ver cómo sacamos ese nivel. Banco de marca 1. Ahorita le ponemos el nivel. ¿Cómo lo definimos? Habíamos mencionado de que como tenemos un punto 0 que va a ser esta línea cian, entonces tenemos 12 menos 12, 13 del punto C, que va a ser nuestro banco de marca. Entonces nuestro banco de marca va a ser menos 12, 13. 12, 13. Entonces ahí está nuestro banco de marca. No es tan complicado sacarlos, nada más es saber cuál es el concepto que tenemos que manejar. Y este mismo banco de marca pues lo movemos ya a nuestro perfil para que todo quede encadenado. Lo ponemos aquí, listo. Entonces este es nuestro banco de marca 1. Podemos poner la cantidad de bancos de marca que queramos. Una vez y tengamos definido siempre que este punto va a ser muy importante. Como aquí el terreno es bastante particular, ¿verdad? Aquí no hay banqueta, no es un terreno muy campestre. Entonces definir un banco de marca que no sea inamovible pues es un poco complicado, pero en su mayoría sí tenemos ese tipo de puntos. Puede ser un mojón, puede ser una candela de drenaje o incluso de agua, o puede ser la banqueta misma, un bordillo, el punto de la calle. Son puntos inamovibles, entonces eso los podemos utilizar para nuestro banco de marca. Como en este caso no hay esos elementos, simplemente definimos de que el primer punto después del terreno, después del área de banqueta, no hay banqueta fundida acá, es tierra, pero aquí lo podemos utilizar como un banco de marca, nada más para que se entienda ese punto. Todo lo mismo que hicimos en este lado, borramos estas líneas porque ya no nos van a servir. Lo mismo que hicimos en este lado lo hacemos del otro con la misma modalidad. Entonces vamos a hacer eso en el otro lado. Nuevamente tenemos nuestros perfiles. Dijimos que este es nuestro perfil izquierdo y este va a ser nuestro perfil derecho. Si tenemos bien claros el manejo de colores no nos vamos a confundir. Entonces este ya lo hicimos, ahorita nos tocaría hacer este. Entonces lo procedemos a hacer de igual manera. Ya vamos por el punto de la banqueta. Entonces para seguir esta misma línea, como no está a 0 grados, pues proyectamos esta misma línea ahora, para mantener la alineación que tiene el terreno en este lindero, que no está paralelo al lindero izquierdo. Este está con cierto ángulo. Muy bien, pues aquí ya tenemos definidas los niveles del otro perfil. Ahorita lo que tocaría hacer es unir los puntos para que
pues nos quede la idea real de cómo sería el comportamiento de las curvas. Entonces eso es lo que hacemos, unimos un punto con otro de esta manera, dejamos estos puntos con red, con perfil oculto, y también lo ponemos en un layer que se va a llamar layer de curvas para que trabajemos de forma ordenada. Entonces hacemos eso en todo el terreno. Pues aquí ya tenemos cómo puede comportarse el terreno con respecto a las curvas, y aquí podemos todavía unir algunos puntos, pero para ello tenemos que saber cómo se comportan los perfiles posterior y frontal con respecto a lo que ya tenemos acá. Entonces vamos a sacar esos puntos. Entonces alineamos nuestro terreno al perfil frontal, que es el que ahorita nos va a servir, y lo hacemos de esta manera. Ponemos nuestros puntos D y C, y en planta pues lo alineamos a esos que marcamos. Nuevamente puede ser de que en algún momento nuestros puntos no coincidan con el terreno real ya de escrituras que nos han pasado con respecto a los niveles que el ejecutivo tomó y las medidas que él nos pasó, pero lo que nos importa acá es una referencia de lo que puede que se comporte el terreno. Entonces lo dejamos así. Aquí estaría el punto C, que sería este y el punto D y el punto C, que serían estos, ¿verdad? Punto D y punto C. Es importante resaltar de que cuando nos pasan los perfiles, la toma de los mismos se hace desde dentro del terreno, es decir, aquí dentro del terreno ponen el teodolito y van pasando los puntos conforme los van viendo desde dentro del terreno, pero ahorita lo que nos interesa en el caso de este perfil es verlo desde afuera, puesto que este es el perfil y está visto por dentro. Lo que tenemos que hacerle es darle un mirror para tener la correcta proyección del mismo. Entonces hacemos eso y ya tenemos listo el perfil para empezar a subir los puntos. Le damos mirror a este perfil, como habíamos dicho anteriormente. Trazamos un punto de este al otro extremo, aquí como referencia, y le damos mirror aquí para acá, y este lo ponemos en el punto que tomamos como referencia anteriormente, aquí para acá, y listo. Este ya es un perfil visto desde afuera, que es lo que nos interesa. Entonces es importante de igual manera que tengamos una forma lógica de ver el terreno, y si algo no cuadra, saber por qué y encontrarle solución, como es en este caso. Muy bien, solo hemos encontrado un punto, que es este, para saber cuál es el nivel del mismo. Trazamos una línea en la intersección y vemos de que es 11.50, que sería este punto. Estamos sobre la línea de la calle, entonces aquí sería el punto que se uniría con este justamente. Entonces estamos bien. Este lo encontramos en el perfil izquierdo y este lo encontramos en el perfil de la calle frontal. El perfil frontal del terreno es este, el perfil de terreno es este. Entonces lo encontramos en el perfil del terreno, y lo que bastaría sería unir estos dos puntos, nada más. Para eso nos sirvió el perfil frontal del terreno. Si queremos encontrar otro más abajo, podemos proyectar la línea como está en este punto. Entonces tenemos que bajo el mismo perfil frontal del terreno tendríamos este otro, pero no serviría de mucho, entonces mejor lo veamos. Entonces lo dejamos así como lo teníamos anteriormente, con el último punto encontrado, y listo. Y lo mismo tendríamos que hacer en el perfil posterior. Ese, como está visto desde dentro y justamente nos da la vista que queremos ver, no hay necesidad de hacerle mirror ni nada, sino simplemente alinearlo a
al punto donde lo necesitamos, es decir, aquí. Entonces alineamos ese punto y ya interpolamos las líneas para que nos saque la curva. Muy probablemente nos va a salir el 450 en algún punto del perfil posterior. Es importante resaltar de que estos puntos, el punto B tiene que estar alineado con el punto B del perfil lateral. Este es el posterior. ¿Por qué razón? Porque todo eso hace de que los que vamos encontrando los puntos en planta sean exactos. Es decir, no podemos simplemente venir y hacer esto y subir los puntos desde acá, sino tienen que estar exactamente alineados con respecto a nuestros laterales, que son la referencia para sacar nuestras curvas. Entonces momentáneamente extendemos de nuevo estas líneas que nos han servido para proyectar la interpolación de curvas. Alineamos nuestra planta aquí respecto a estos puntos. Este no nos sirve de mucho de momento. Alineamos, vemos, revisamos y listo. Entonces empezamos a subir nuestros puntos de interpolación. Finalmente sí tuvimos que darle mirror a este perfil porque por alguna razón estaba al revés. Entonces vamos a lo que anteriormente mencionamos, de que si hay algo que no cuadra, pues tenemos que ver dónde está el problema y resolverlo de manera que todo case y que sea lógico. Entonces ahora sí subimos los puntos. Nuevamente encontramos aquí otro inconveniente. La toma de niveles que se nos pasó está de este punto, del punto A hacia el punto C, pero el punto A no llega hasta el extremo del terreno, y el punto B hacia el punto D igualmente no está completo. Entonces quiere decir de que el perfil posterior en realidad está tomado de esta forma. Entonces eso no sirve de mucho. Entonces tenemos que descartar lo que dijimos anteriormente con respecto a sacar los puntos posteriores, porque esos definitivamente no se van a poder sacar. Estos puntos, ¿cómo los sacamos? Si nos recordamos, lo hicimos de manera proyectada, desde este último punto hacia atrás. Simplemente proyectamos el último punto tomado y de esa manera sacamos estos aspectos, estos puntos. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta cuando estemos haciendo un plano de movimiento de tierras, ver hasta qué punto puede llegar a ser tan exacto nuestro levantamiento y nuestro movimiento de tierras y la interpretación que le demos para nuestra conformación de plataformas. Quizás solo para cerrar el tema de las curvas en la parte posterior, podemos hacer una deducción muy simple de que posiblemente así sea el comportamiento en vista de cómo se vienen manejando las curvas, o simplemente tomar esta última curva y transportarla de esta manera para que aquí sea lo hacemos de manera muy arbitraria, pero no nos queda otra si no tenemos la información suficiente como para interpretar algún punto que no tengamos. Muy bien, entonces en este ejemplo que estamos tomando, así nos quedarían nuestras curvas del terreno. Si lo necesitamos en cierto sentido, pues podemos girar ya sea esto a cualquier lado que queramos, ¿verdad? En nuestro caso pues lo necesitamos de esta manera porque así emplazamos dentro del dibujo la casa. Entonces ahorita vamos a proceder a hacer la conformación de las plataformas. Entonces hacemos una referencia con respecto a nuestro plano matriz. Aquí ya lo tenemos en el punto 00. Entonces lo copiamos a donde lo necesitamos, que es aquí en la parte de movimiento de tierras. Si tenemos que mover algo pues lo hacemos y transportamos nuestro terreno a la referencia del plano matriz de esta manera.
Entonces ahí ya tenemos la idea de dónde va a ir nuestra casa, y ya sobre esta base pues empezamos a hacer nuestras plataformas. Entonces empezamos dibujando los muros, porque esa va a ser la referencia que vamos a tener con respecto a la casa. Entonces dibujamos los muros, lo hacemos con línea punteada, nada más los muros. Para eso nos va a servir esta planta. Entonces hemos elegido el layer muros, el color yellow, y el tipo de línea no lo cambiamos, está en by layer, pero lo cambiamos a hidden. Entonces lo cambiamos así para empezar a dibujar los muros, y lo hacemos de manera muy sencilla, es decir, no tenemos que dibujar vanos de puertas ni nada por el estilo. Es como que estuviéramos dibujando la parte del emplantillado, ¿sí? Y es importante de que también veamos la escala de la línea. Eso se mira aquí en las propiedades, tiene que estar en 0.5 para que nos salga de manera correcta al momento de imprimir. Entonces si no está así, cambiamos desde un principio, ¿verdad? Para que todo lo que dibujemos esté a esta escala de línea, 0.5. Hay otros casos que las líneas pues no la necesitamos en esa escala, pero la mayoría de veces sí, entonces lo dejamos de esa manera. Bueno, una vez de que tengamos definidos los muros, en este caso también se definieron las cuestiones del caminamiento del carro. Entonces empezamos a hacer las plataformas. Entonces los trazamos con una línea mucho más gruesa y que no estén ocultos, sino que esté en by layer. Puesto que anteriormente teníamos una idea de cómo iban a ir las cuestiones de las plataformas, podemos utilizar eso como referencia para ir pensando qué va a ser relleno y qué va a ser corte. En este caso habíamos definido aquí un talud, y que esta parte, todo esto iba a ser un corte, y por ende tenemos que definir en el extremo opuesto qué va a ser relleno. Entonces aquí hemos definido algunas plataformas. Esta plataforma, que es el nivel 00, hemos dejado 15 centímetros adentro del muro. Eso es porque aquí vamos a tener un cambio de nivel de menos 15. Entonces, para de una vez ahorrar tiempo en cuestiones de zanjeo, como la cimentación por lo general tiene 20 por 40, entonces aquí tendríamos que tener por lo menos 12 centímetros con 5 milímetros, y dejamos redondeado 15 centímetros aquí en el contorno. A veces no va a ser así, como por ejemplo en este caso, que estamos previendo de que este muro va a ser reforzado, o incluso va a ser muro de contención, al igual que este. Aquí hay un cambio de nivel de más 1.40. entonces tenemos que tomar eso en cuenta para ir definiendo nuestras plataformas. Y tenemos que tener bastante conocimiento de cómo es el terreno. Nuevamente, para eso nos podemos valer de el 3D, y de esa manera pues ir conociendo bien el terreno y ir tomando decisiones de movimiento de tierras en cuanto a eso. Entonces aquí, por ejemplo, ya podemos ver de que si este es nuestro 00 que tomamos como referencia aquí, lo que esté de aquí para atrás va a ser corte cuando esté dentro de la casa, y lo que esté aquí para abajo va a ser relleno. Esa es la ventaja de saber, de conocer y de entender e interpretar correctamente tanto los perfiles como las plantas, cuando ya tenemos las curvas dentro de las mismas. Entonces, cuando interpretemos de que va a haber algún tipo de muro reforzado o muro de contención, entonces retiremos nuestra plataforma 50 centímetros cuando sea corte. Ahora, cuando es relleno, pues no es tan relevante, tal vez lo podemos dejar siempre a 15. ¿Por qué esos 50 centímetros? Porque esos 50 centímetros van a permitir trabajar el lateral del muro para impermeabilizarlo, en el caso de que sea un muro pineado, un muro reforzado o un muro de contención. Muy bien, entonces ya tenemos aquí definidas nuestras plataformas. Tenemos esta plataforma que va a ser la del 00, tenemos esta otra plataforma que baja
si no mal estoy, 1.40 con respecto a este nivel. Esta plataforma que baja menos 15 con respecto al nivel 00, esta que sube a 1.40 con respecto a esta, y todavía nos falta hacer una plataforma aquí en esta placa de concreto T6, y posiblemente otras que vayamos viendo en estos puntos. Entonces aquí nuevamente recordando el aspecto de dejar retirado 50 centímetros del muro para el tratamiento de la impermeabilización y 15 centímetros de este rostro de muro para cuestiones de zanjeo. Obviamente aquí ya no nos podemos pasar porque aquí ya es el terreno vecino, entonces tenemos que estar siempre dentro del límite del terreno de nuestro cliente. Entonces hemos definido de que aquí vamos a con toda seguridad tener un muro ya sea pineado o reforzado, como también se le puede llamar a este lado, que viéndolo ya en CAD sería en esta parte. Entonces hacemos nuestra plataforma en este sentido nuevamente y dejamos previsto aquí la referencia del muro, que en 3D no está, ni tampoco en el archivo matriz, pero que con toda seguridad, como volvemos a repetir, sí va a ir. Entonces definimos eso, y decisiones como esa las vamos tomando siempre con la lógica posible con respecto a las curvas de nivel. Muy bien, entonces aquí hemos volteado la planta de el asunto de las curvas, porque necesitamos sacar algunas definiciones de taludes que en todo caso irían en la parte de atrás, como se esquematizó de cierta manera en el 3D. Entonces tenemos que definir eso. Aquí hubo algunos cambios para que se definiera correctamente la parte de los taludes, y eso lo tenemos que ver expresado en la parte de la planta de movimiento de tierras. Muy bien, entonces empezamos a tomar decisiones en cuanto al porcentaje de pendiente que va a tener el talud. Este es un talud 1:1, es decir, un metro en X y un metro en Y. Y este es un talud 1:1.5, un metro en X y un metro con 50 centímetros en Y. Por el alcance que pueda tener el talud, vamos a decidir por el talud 1:1.5, debido a que pues aquí alineado con nuestra banqueta tenemos que dejar retirado por lo menos 20 centímetros para que haya algún tipo de drenaje en esta parte. Entonces nuestra placa termina justamente aquí y nuestra casa empieza en este punto. Entonces vamos a definir que nuestro talud sea así, uno de 1 metro en X y 1.5 en Y, para que este no sobrepase el límite de nuestro terreno que estamos trabajando. Yo lo definimos de esta manera. Entonces quitamos estos porque ya no nos aporta mayor información. Este y este los quitamos. Entonces tenemos suficiente espacio como para meter aquí muro prefabricado, para no encarecer más los costos, ¿verdad? Y porque así quedó definido en el presupuesto. Entonces este va a ser nuestro talud y este va a ser nuestro punto de partida, que volvemos a repetir, es un retirado de 20 centímetros de la placa para poner algún tipo de drenaje en estos puntos. Muy bien, entonces ahorita sí procedemos a mover nuestro asunto de contrapiso. Como es un contrapiso de casa interior, son 7 centímetros, lo movemos así y de una vez descontamos la parte de la placa de concreto. Ese es de 6 centímetros, pero lo vamos a cuadrar con los 20 centímetros, los menos 20 centímetros aquí, que debe tener la salida hacia un jardín, un área exterior que sea plana. Entonces menos 20 lo cuadramos de tal forma que para fundir la placa acá, ya sea que la fundan de aquí para acá y dejen el asunto de 6 centímetros aquí, y va a haber una diferencia de nivel con respecto al 00 de 14 centímetros. Aquí 13 centímetros, perdón.
si la placa de concreto es de 6 centímetros, sería de 14 centímetros sería la diferencia de nivel, no de 15, ¿verdad? Para no escarbar solamente 1 centímetro para dejar la placa de 6 centímetros. Entonces la dejamos correr así y no hay necesidad de hacer tanta diferencia de nivel por un simple centímetro. Entonces lo dejamos así. Entonces ya en el layer de muros hacemos una prefiguración de lo que sería nuestra cimentación. Y ya con eso, con esta situación de la cimentación, vamos viendo el asunto de las escalas y ya metemos la parte propia de la plataforma, los 15 centímetros después de por lo que les hablaba acerca del asunto del zanjeo, que ya está, nos ahorramos este volumen de tierra de un solo, ¿verdad? Si es que es con máquina o a mano, una vez hacemos el corte hasta acá para que ya no cueste tanto el asunto del zanjeo. Entonces nuestra plataforma en realidad sería esta y estaría a menos 7 centímetros del 00 arquitectónico, porque ya descontamos la parte del contrapiso. Entonces vamos aquí, quitamos esto y ya tenemos nuestro talud aquí definido. Muy bien, entonces ¿dónde topa el taludo? ¿Dónde empieza? En el lindero izquierdo empezaría en este punto. Vamos a mover esto aquí a 80, un punto conocido, 80 metros. Nuestro talud empezaría en este punto, aquí en el lindero izquierdo. ¿Y dónde toparía en el lindero derecho? Pues en este otro punto. Entonces llevamos este punto hacia el lindero derecho donde corresponde y el talud se comportaría así, de esta manera aquí. Entonces de nuevo este punto es el punto del lindero izquierdo, ahí es donde empieza. ¿Y donde topa en el siguiente lindero? En este otro punto, lo llevamos al lindero derecho aquí. Entonces nuestro talud se comportaría así, como lo estamos viendo ahí. Entonces hacemos la parte de la línea acá como referencia. Ya tendríamos ahí nuestro talud. Obviamente no va de lindero izquierdo a derecho, sino lo tenemos que conformar de tal forma que se comporte como nosotros queremos. Es decir, que en esta parte que es plana, que va a ir la placa de concreto de la salida aquí de la lavandería, 20 centímetros retirado acá, también haya un talud de aquí para acá, que este talud dé la vuelta, de tal forma que aquí no necesitemos también muro de contención. Ese es el propósito. Entonces vamos a definirlo de esa manera. Bueno, entonces para hacer la parte aquí del talud de la parte de la vuelta, nos retiramos 60 centímetros por lo menos de este lindero para tener algún tipo de agarre y para tener los troncos de cimentación para los postes del muro perimetral prefabricado. Y en planta se va a entender que de este punto hacia este punto va a haber un talud. Obviamente va a tener una relación mucho más grande que la del otro lado. Aquí hablamos de una relación de 1 a 1.5, mientras que aquí va a tener una relación de 1 a 2 aproximadamente, 2 o 2.5. ¿Por qué lo decimos? Porque aquí la distancia tenemos 2.89 y de aquí para acá tenemos la distancia de 1.40, es casi el doble. Entonces sí tenemos una relación bastante grande de aquí para acá por el espacio, pero igualmente se puede trabajar de esa manera para
evitarnos el muro de contención en este lado. Entonces aquí va a haber muro perimetral, y ya aquí el asunto del talud va a pegar contra este muro. Solo habría que verificar la altura de esta ventana para que no intercepte el movimiento de tierras junto con el talud. Entonces eso lo podemos verificar ya en una elevación posterior, que despuesito podríamos hacerla para subir en todo caso el sillar de esta ventana y evitarnos hacer un corte innecesario de tierra aquí. Bueno, entonces para dar la vuelta en el otro sentido, hemos definido nuestro talud de esta manera. ¿Cómo lo sacamos? Hemos definido acá una línea aquí para hacer un perfil. Vamos a hacer de nuevo, hacemos un perfil acá, y este perfil en este rostro lo definimos hasta el 0,0 de la casa. Entonces vamos levantando las curvas, punto 50, 1, 1,50, etcétera, y ese mismo perfil es este que tenemos ya aquí en la parte de abajo, y lo movemos al perfil este desde la curva 0,0, que sería esta, ¿sí? Aquí donde lo pusimos, en este punto, lo bajamos a este otro en perfil desde el 0,0, y aquí aquí ya vemos la intersección de este perfil que hicimos inicialmente en este punto y que luego bajamos. Que hicimos en este punto y que bajamos a este otro, Entonces la intersección que hacemos entre el talud con relación 1 a 1.5 la subimos a este otro punto, y ya ahí nos define este filo que estamos haciendo de este punto a este otro para tener este cruce. Ahora nos tocaría hacer lo mismo pero en la parte del garage, pero ahí ya no nos funciona este perfil, esta plataforma que tenemos acá, sino que tenemos que hacer otro perfil viendo cómo se comporta el porcentaje dependiente de este garage, que sería en todo caso lo que vemos aquí en el 3D. Tenemos que hacer un perfil ahí para ver cómo nos correspondería hacer el talud en este otro lado. Entonces es lo que vamos a proceder a hacer. Por otro lado, hemos ya definido nuestras plataformas en la parte más crítica, donde hay más relleno, que sería esta parte. Aquí hemos definido las plataformas. Este filo sería este que tenemos aquí, y este otro pues sería este. Entonces vamos definiendo también nuestra cimentación y las escalas que pudieran haber en todo caso. Muy bien, entonces aquí ya definimos la parte de la cimentación en la parte frontal, donde hay algunos muros reforzados. Hemos definido la parte de las plataformas. Este filo sería este que tenemos aquí. Este otro filo es el que tenemos en este otro lado, y también definimos las escalas de la cimentación, como podemos ver en estas partes donde ya pusimos los muros. Entonces podemos ver claramente la parte donde habíamos mencionado antes de que es relleno, que sería esta sección, y esta otra, y que es corte. Pero también tenemos que definir cómo se miraría eso en el otro lado. Tal vez podemos hacer una sección en esta parte, siempre tomando en cuenta las curvas que definimos en un principio. Podemos hacer una sección en este punto que tenemos aquí, porque nos daría mucha visualización de lo que ocurre en este lindero de la casa, no del terreno, porque si tomamos el lindero derecho del terreno, pues ese no nos daría mucha información con respecto a los cortes que estamos haciendo en
en el garage o los cortes que necesitamos hacer en este lado de la casa. Entonces por eso decimos que tenemos que hacer otro perfil en esta parte de la casa. Bueno, entonces vamos a definir el perfil lateral de este lado que les había mencionado anteriormente, y lo hacemos de la siguiente manera. Trazamos una línea interceptando los puntos de las curvas, así, hasta llegar al final. Entonces aquí ya tenemos esta línea completa trazada de esa manera, y vamos subiendo los puntos de esta manera, punto 50 menos punto 50 a partir del 00, así con toda esta línea para tener el perfil en este lindero. Entonces aquí ya tenemos el perfil anteriormente hablado, y lo transportamos a este otro perfil. Hacemos una copia de una instancia conocida, y lo transportamos a donde corresponde. Aquí ya lo tenemos colocado con respecto a estos dos, y le damos otro color, quizás un gris, para indicar de que es un punto intermedio, así. Muy bien, entonces estamos en el entendido de que este perfil va a ser que estamos manejando en planta aquí, y que vamos a hacer una sección de aquí viendo para allá, pero proyectando la cimentación, los taludes que salgan cuando hagamos esta sección aquí. Nos va a servir de mucho. Entonces aquí ya hemos borrado algunas cuestiones de el perfil de arriba que no nos van a servir aquí, más que todo esta parte que ya sería el corte de esta plataforma. Estamos hablando de que de aquí para acá hay una diferencia de 1.33 más 0.07 del contrapiso, serían 1.40, y estamos bien porque de este punto a este punto pues hay 1.40 de diferencia, entonces estamos bien. Entonces seguimos perfilando las cuestiones aquí, los puntos, para que sepamos cómo se comporta esta parte, cómo podría comportarse la parte del talud ahí, y de una vez definirlo en planta.